Entonces hay una contraposición a la contraposición, no, un equilibrio a la doctrina que es la elección de Israel, que es un lío. Como ustedes ven, nosotros llevamos aquí, tal vez de que empezamos el grupo de eso, y yo cuando estuve en las congregaciones, yo no pude dar esa doctrina porque me iban a matar. Si nada más ahí por encimita me sacaron detrás, sí, por la puerta de atrás. ¿Se imaginan donde yo me hubiera parado en un culto de un domingo, donde había más o menos de 400 a 500 personas? Y yo me paro y les diga la salvación no se pierde. No, pues imagínense. Se divide la iglesia, me echan la policía. Entonces, pero siempre entendí eso, que había un rollo en que la gente entraba en un círculo que no encuentran la salida. Pero es que, perdón, eso, pero eso es porque le venden la idea. Porque yo, o sea, yo, sin chicanear y sin ninguno de ese cuento, me pregunto en este momento, ¿por qué la gente se preocupa tanto por ese cuento de la salvación? ¿Cuál es el meollo? Porque generalmente las iglesias, uno, para tener un grupo, para que un grupo sea mucho más dinámico, usted tiene que vender algo. ¿Qué es lo que no hacemos aquí? Usted tiene que vender algo. Uno, o vender un milagro, o vender una profecía, o venderles, como hizo la iglesia durante muchos años, la salvación. Entonces a usted le hablan de infierno cada rato. Y esa palabra infierno adentro de uno como que activa algo. Así como que uno dice, si toca hacer algo porque yo no me quiero ir por el infierno. Y cada domingo como que uno dice, toca hacer algo porque no me quiero ir por el infierno. Se les vuelve como una obligación. Sí, A ver, pero no solamente las iglesias cristianas, las mesiánicas también. Tienen esa posición, ellos tienen la posición de que nosotros somos israelitas. No, es tú te salvas o no te salvas. Entonces eso como que empuja a la gente. Sí, empuja a la gente domingo tras domingo en un temor que no es temor, sino que es como una especie de manipulación o miedo. Entonces la gente no vive una fe tranquila, la gente vive una fe con pistola en la cabeza, ¿sí? Tú lees, tú eres cristiano, ¿me entiendes? Y con la pistola aquí, y si no, frito, te vas a morir, te vas a podrir, y uno arranca todos los días como loco a ver cómo hace como para que no lo maten, ¿sí o no? Cuando uno encuentra miles, por no decir millones, que todo se basa en la confianza, en la emuná, en la verdadera emuná, en la verdadera sencillez de la emuná, porque es muy complejo. Mire, de las cosas complejas que existen es eso que ustedes han aprendido, seguro que sí. Si ustedes van a transmitirse a otra persona es un lío, porque ella está ¿qué? Preconcebida de que el infierno existe. Entonces, si yo tengo que tener el concepto claro de que yo soy un elegido, un preconcebido, que yo vine a este mundo con un destino, con un propósito, que les he dicho mil veces, uno no nació en Bogotá porque a nosotros nos enseñaron como que uno nació en la mamá por cuestiones del azar, que como que el Eterno dio la vuelta a su espalda, así entre comillas su espalda, y como que uno vino a este mundo y uno dice, ay, yo llegué a este mundo, ¿sí o no? Yo no sé quién soy, o yo, ¿para dónde voy? No, nosotros ya hemos visto que por ejemplo en el caso de Sansón se le dijo, este man va a hacer esto. En el caso de Hamadbil, de Juan Bautista, le dijo, él va a hacer esto, él va a enderezar la senda torcida. A él se le dio su función. Todos tenemos una función aquí. ¿Sabe sabe por qué vivimos amargados? Muchos. Bueno, yo me metí, vivimos pero no. Entonces la gente tiene ese amedrantamiento. Y si en los 4 años que yo he estado aquí sentado, ustedes me han podido llenar como de tranquilidad medianamente y buscar una verdadera fe, estoy muy fregado. Porque hay otra cosa que se les olvida, o sea, más en vez de profundizar tanto en la salvación, es como darse cuenta el que toda acción que yo haga va a tener una reacción, o todo lo que yo violente del libro como tal va a tener una consecuencia, y que eso bien que mal, gústeme o no me guste, lo que usted dice, va a venir un pan y aquí presente y viviéndolo en carne propia. Porque nuestro mundo tiene leyes, por eso nosotros hacemos una ley. Si tú modificas una ley, tú tienes unas consecuencias. Claro. Si usted le coloca al caldero, ¿sí o no?, a la olla express, medio litro de agua, y le pone candela durante 5 horas, por ley se estalla. Entonces uno no puede meterle medio litro de agua, poner una olla a presión
y empezar a orar como loco a este lado para que la ley se modifique. No, eso es una ley. Si no, usted puede ayunar 365 días al año. Eso no se modifica, porque es que una ley. Si usted manda un huevo de allá, sí, muchos dirán, sí, es que Dios es poderoso, Él puede sostener ese huevo allá abajo y no se va a romper. En 50.000 millones de veces, una, que no se rompe. Pero generalmente, ¿qué va a pasar? Se va a romper. 499.000 millones de veces se va a romper ese huevo, porque es una ley. Entonces, este libro puede ser, ¿qué cosa? Las leyes. Y en este mundo, yo quebranto la ley, yo tengo que asumir las consecuencias. Eso es normal. Yo le pongo a la vida express eso, me estallo. Yo le pongo a mi vida eso, estallo. Me caigo en un mundo de anarquía, porque esa es la ley. Entonces miren el sancocho que tienen ellos. La salvación se pierde, ¿cierto? Y la ley está abolida. Yo me pongo a pensar filosóficamente, digo, eso es una bomba molotov. Porque yo, ¿cómo le digo a la gente que no existe ley? Y fuera te digo, sálvese. Y después llegan y ¿sabe cómo le hacen el nudo ciego a todo? Ustedes son salvos por gracia. Pero bueno, en fin, ¿qué? ¿Me salvan o me salvo? ¿Cómo es el cuento? Porque para enredar más el chorizo le dicen, tú eres salvo por gracia. Sí, pero es que abajito dice, vosotros sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino de Dios. Sencillo. Entonces, todo ese sancocho que tiene en la congregación, yo no me puse a pensarlo. Dije, no, pero ¿cómo, mano? O sea, nosotros tenemos, yo le decía una vez a un líder que me ayudó a echar, decía, nosotros tenemos unas incongruencias impresionantes en el trazo de la verdad. Porque yo le estoy diciendo a la gente, usted es salva porque Dios lo salva. Y abajo le estoy diciendo, usted se va para el infierno si usted no hace lo suyo. Y abajo le estoy diciendo, la ley no existe. Es decir, le estoy diciendo, haga lo que se le dé la regalada gana, porque si no hay ley, ¿qué le está diciendo? Coja y tire todos los huevos, que tranquilo. Sigue todo el disparate que hay. Y no, tiene que haber una coordinación. ¿Sí? Ahora, volviendo a recapitular, hay una contraposición o un equilibrio a la doctrina que hemos mal llamado, que la he mal llamado yo, salvación se pierde, no se gana, no, la elección de Israel, y es el temor a Hashem. ¿Qué es el temor a Hashem? Porque yo también puedo caer en el punto, bueno, yo como yo soy un elegido, yo hago lo que se me venga en gana, ¿sí o no? Entonces yo hago lo que me parezca, porque como Nelson explica que usted es un salvo y que va a ser salvo toda la vida. Entonces como que se produce ese desequilibrio en ese tipo de enseñanza. Y hay que ponerle una pesa a este lado que se llama el temor a Hashem. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es el temor a Hashem? ¿Sí? Que eso tampoco fue que porque no se eligieron, todo va a salir bien. Preguntémosle a Sansón cómo terminó. ¿Sí o no? Preguntémosle a David cómo terminó. Preguntémosle a Salomón cómo terminó. ¿Sí? Tal vez se dieron garra, como dicen los chinos, en esa doctrina de como soy elegido, todo relax. No, y no es por ese lado. Vamos a leer Job 28:28. Y basta ver cuando usted trata esa enseñanza con las personas que vienen enseñadas, como dice Miriam, de otra forma, dieron vueltas. ¿Sí? Al dar vueltas, ellas se encuentran con alguien que no saben qué hacer. ¿No? ¿Y sabe qué le dicen a uno? Que uno es un hereje. Entonces ellos terminan en un círculo vicioso, ¿cierto? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que la misma persona puede entender y comprender eso. Pero si tú, por ejemplo, yo me quedé pensando, la escritura dice en Efesios que yo fui sellado con el Espíritu Santo y que esas son las arras de mi salvación. Una vez dije, pero ¿cómo así que yo fui sellado?
como si fuera una botella de Coca-Cola, ¿sí, no? Entonces yo fui sellado con las arras. Y esas son las arras. ¿Qué son las arras? Anticipo. Y abajito por allá en otro lado llega y dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. A mí me compraron. Imagínate que a mí me compraron. Yo ni siquiera me vendí. ¿No? Yo era un objeto muerto. Y alguien llegó y me compró. Y Él os dio vida cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y no vale a veces poner ese ejemplo porque lo he puesto en foros. ¿Qué muerto responde? Ninguno. Toca darle vida al man para que responda. Y Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Y nos pasó del reino de las tinieblas al reino admirable de su Hijo, dice la Escritura. Todos esos textos los tiene uno que darle vueltas para poderlos bien entender. Job 28:28, ¿qué dice? Y dijo al hombre, Sí. temer al Señor es la sabiduría, huir del mal, y ahí la inteligencia. Huir del mal, y ahí la inteligencia. Vuelve a leer, por favor. Y dijo al hombre, temer al Señor es la sabiduría, huir del mal, y ahí la inteligencia. Dice la palabra temor. ¿Qué dice ahí? Dice, entonces dijo al hombre, mira, el temor del Señor es la sabiduría, y huir del mal es la inteligencia. Bueno, está un poquito más como coordinada. ¿Cómo dice eso? ¿Qué Biblia es? La Kaush. Ya. Y a los seres humanos él dijo, Mm. contemplen el temor a Hashem, es la sabiduría, apartarse del mal es entendimiento. Apartarse del mal, entendimiento. No, definitivamente no aparece la palabra temor. Bueno, aquí tengo tres versiones más y una Reina Valera y bueno. Y dijo al hombre, he aquí, que el temor del Adón es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Me gusta un pedacito que dice el temor del Adón. El temor del Adón es la sabiduría. El temor del Adón. ¿Cómo dice esta? Entonces dijo al hombre, mira, el temor del Señor es la sabiduría, y huir del mal es la inteligencia. Bueno, ahora sí, como hemos leído 6 o 7 veces, vamos a leerlo así bien, ¿vale? Entonces, ojo a lo que dice el texto. Ojo. El hebreo Ok, dirá, ¿qué le está diciendo? Dirá que es temor. temor, terror, Sí. Sí. Reverencia. reverencia, sí, ya. Es inclinar el rostro. Otro término para girá es Respeto, sí, piedad, sí, también inclinar mi rostro, como poner mi rostro rojo constantemente. avergonzarse. Eso, Ujú. eso es girá en hebreo. Pero vamos a hacer hincapié en algo que es, quiero que me lean otra vez, y voy a colocar solamente 4 o 5 frasecitas aquí, ¿vale? Léelo, Beatriz. Dice, entonces dijo al hombre, Entonces dijo al hombre, mira, el temor del Adón es la sabiduría. era sabiduría. Listo. Eso. Y a los seres humanos él dijo, contemplen el temor a Hashem, es la sabiduría, apartarse del mal es entendimiento. Vuelvo a hacer, por favor. Y a los seres humanos él dijo, contemplen el temor a Hashem, es la sabiduría, apartarse del mal es entendimiento. Bueno, otra. La que yo no uso. ¿La católica la quiere? Sí, pues. La católica. Y dijo Elohim a los hombres, A los hombres. servir fielmente al Adón. Eso es sabiduría. Hay cada un paila porque dice servir. No te... Pero la otra- Apartarse la otra- del mal, eso es inteligencia. Entonces la otra dice así. Y dijo al hombre, Sí. he aquí que el temor del Adón es la sabiduría. Temor del Adón. Listo. Ayúdame otro. Juan Pablo, por favor, ayúdame. ¿La católica? Sí, señor. Y dijo Elohim a los hombres, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es inteligencia. Ahí no utiliza la palabra temor tampoco. No, tú Bueno. lo tienes también. Entonces, un momentico.
A ver qué dice ese. Y dijo a la persona, Ah, he aquí, el temor al Señor, eso es la sabiduría. Y apartarse del mal es el entendimiento. dice el temor al. Yo creo que mire si la partícula es al o del. El temor al Adón. Lee esa versión, Beatriz, vamos a ver otra La vez. que- Dice, entonces dijo al hombre, mira, el temor del Adón es la sabiduría, y huir del mal es la inteligencia. Y huir del mal. Es la inteligencia. No entiendo por qué las católicas nos dicen la palabra temor. No. A ver, ¿por qué no tiene temor? Hablas de sabiduría y el temor no. Por ningún lado. Sí, bueno. ¿Esa que es católica? No, es la Reina Pero la Valera. Reina Valera que lo utiliza está como mal utilizado, ¿no? No. ¿Quién tiene Reina Valera? Porque dice, La hermanita. ¿Esa Reina Valera, no? Sí. ¿Cómo dice, por favor? Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Adón es la sabiduría, El temor y el de. apartarse del mal, la inteligencia. Del O sea, como pues yo lo veo que el temor del Eterno es la sabiduría. O sea, como que Pero no- como no en el sé. Eterno, como si él estuviera ahí, como si estuviera diciendo que el Eterno tiene temor, ¿cierto? El temor del Adón, ¿cierto? Bueno, a eso quiero llevarlos a pensar. Por eso Lo estamos. más lógico es, ¿cierto? al Adón. Adón. Al. Sí. Al eterno, Sí, ¿cierto? sí. Porque Eso quien sería te- lo más lógico. Sí, ¿no? claro, porque quien Bueno. teníamos que temer somos nosotros, más Es no que el lo que pasa es Adón. que la partícula que usted quiere buscar al en el hebreo no está. O sea, eso viene en la conjugación de la unión de los dos de los dos sustantivos. El constricto, entonces yo se lo puedo dar ahí. Puedo decirle que ahí está al. Al o el. Yo puedo ponerle al, el, un. O sea, depende de mí. ¿sí? O- Pues depende de todo el contexto que se está dando. Depende del contexto que nos está dando. Porque- Pero aquí lo están poniendo. Lo están poniendo al. Lo traducen al. Vamos a buscar un momentico. Ponga el dedito ahí en Esa el partícula sí está mal utilizada en la conversación. A la Adonai. El resto es lo que se sigue ahí para atrás, como que sí es como si le estuviera hablando al hombre. O sea, como si el texto fuera o sea, como lo queremos tomar nosotros, ¿no me entiendes? No, dime. Digamos, si fuera el temor del Eterno, Sí. pues ahí abajo seguiría que la inteligencia es, sería tal cosa, pero dice que la inteligencia es sabiduría, o sea, ya es como que esa partícula, me parece que esa partícula sí está mal, debería ser de. Bueno, vamos a esto. Vamos a leer un momentico Salmo 2:11. Porque yo quiero llevarlos a un punto. Quiero que lo miren y se observen. ¿Qué dice el Salmo 2:11, Miriam? Aquí dice, sirvan con temor al Adón, besen temblando sus pies. Busquen ese Salmo 111:10. Dice, el principio del saber es temer al Adón. Es sabio de verdad el que así vive. Su alabanza perdura para siempre. ¿Qué dice el Salmo 111:10 ahí? El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Es Todos el temor los que- a. Hashem. Sí. ¿Sí o no? O sea que en sí es temor a. ¿Sí o no? Pero vamos a llegar al punto de que también se puede utilizar el de. ¿Y por qué? Sí, pues, el principio de la sabiduría es el temor a A. Elohim. El temor a. Entonces yo puedo utilizar digamos así que vemos una correlación en ese artículo que puede generar pues algo que es el temor de Hashem. ¿Sí o no? El temor de Hashem. El temor de Hashem. El temor a Hashem. Y los dos son correlativos. Y les voy a decir por qué. Realmente existe el temor de Hashem. Y existe como consecuencia el temor a Hashem. ¿Por qué? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem.
a Hashem. Pero por allá un hombre llamado Santiago, no me acuerdo el nombre de hebreo ahorita, nos dice que pidamos qué cosa, sabiduría, y que pidamos qué, en abundancia. O sea que la sabiduría no es terrenal, la sabiduría es qué, de tipo celestial. A mí se me da sabiduría, como todo, es decir, a ti y a mí nos han dado un grado, nos han dado la inteligencia y nos han dado la sabiduría. La inteligencia mal usada me lleva hacia unos puntos equivocados. La inteligencia bien usada me lleva hacia unos tópicos diferentes. Ahorita vamos a ver la palabra inteligencia por aparte. Lo mismo que el temor. Akadosh Baruj Hu dice que el principio, solamente el principio de ¿qué cosa? De la sabiduría es ¿qué cosa? El principio de la sabiduría. Vamos a leer el Salmo 110:11 despacio. Aquí dice el principio de la sabiduría, es el temor. Aquí lo ponen a Dios, ¿no? Nosotros decimos Elohim, pero ahí está el Yohei Bajei. En hebreo está Yohei Bajei, con diferencia que estamos viendo ahorita que dice que y dijo la persona, he aquí el temor al Adón. Aquí se utiliza el término Adonai, que ese sí es, pues sería Señor. Diferente del Salmo que allá dice Yohei Bajei. Vale. Bueno, es una vaina como de redacción y es que no siempre, pues nosotros sabemos que no en todos lados se usa la palabra el nombre del Eterno, ¿sí o no? Que se puede llegar a reemplazar por la palabra Adonai o Ni. Así porque eso es para el contexto, para el grado que se le va a dar de la magnificencia. Por ejemplo, si en el texto está la palabra hombre, no va a colocar Yohei Bajei como para guardar la proporción. La proporción, sí. Entonces, ¿qué dice? El principio del saber es temer al Adón. Es sabio de verdad el que así vive. Su alabanza perdura para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Si tú le quisieras decir, Andrés, a una persona, yo quiero que usted tenga temor a Dios, ¿qué le dirías? ¿Cómo empieza? Por la sabiduría. Lee. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los que practican son gente lista. Su alabanza permanece eternamente. El temor, vuelve a leer. El temor del Señor Sí. es el principio de la Ahí sabiduría. dice que el Señor, no dice el Señor. Estamos en esa cuestión que si es al o es de. Vamos a utilizar, yo digo que las dos se usan, ¿por qué? Pero vuelve a leer, el temor del Señor sí es el principio de la sabiduría. Los que practican son gente lista. O sea que si yo le digo a una persona, usted tiene que tener sabiduría en el Creador, tiene que tener sabiduría, ¿por dónde comienza la persona? Por el temor. ¿Tú qué dices? Por el temor. ¿Tú, Juanpe? O sea, que el principio de la sabiduría, si una persona quiere tener sabiduría, ¿cuál es su principio? Temor. Ahora, ¿qué es temor? ¿Qué es temor? Nos dieron el hebreo, que es tirá, ¿cierto? Y el hebreo significa respeto, reverencia, poner el rostro rojo, sonrojarse. Eso es temor, ¿cierto? Pero hay dos El particularidades. temor está más arriba que el miedo, ¿cierto? Sí, Porque es que yo buscando acá en la concordancia, la primera vez que aparece el temor en la Biblia es cuando en el arca, como después del arca, que el Eterno le dice a
que ahí dice, el temor y el miedo siempre estará, como que Él los va a poner delante de nosotros y de todos los animales, todas las plantas. Lee el texto. Porque si no fuéramos relajados. ¿Cómo? Si no fuera así que tuviéramos temor, fuéramos Sí, porque relajados. quieres tener ¿cierto? terror, vaya a ver una película de Claro. terror y salió. Dijo, bendijo Dios a Noah y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Pero eso es lo que me va a generar, al parecer, la naturaleza, ¿no? Una especie de cautela. No, al contrario. Léelo en otra Biblia. Léelo, dame donde está. ¿Cuál es? 9:2. Génesis 9. ¿En cuál está, Juanpa? Berechí 9:2. Dice, teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuantos se mueven sobre la tierra y todos los peces del mar. Ese es 9:2. ¿Qué dice esa? Dice, todos los animales de la tierra os temerán y os respetarán, las aves del cielo y todo lo que se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Entonces al contrario, ¿no? Que los animales me temen a mí. Y es rescatando algo. Una de las cosas que se ha perdido hasta Berechí 6 es precisamente eso. ¿Te acuerdas que cuando le da el nombre de Adán y Eva le dice enseñoréense sobre los animales? Adán le dice, ¿sí o no? Y le dice que le dé los nombres a los animales y que él se enseñorea de los animales, será señor de los animales. Y en la época en que llegan los Nefilim, llegan todos estos tipos, ¿sí? Y hay una mezcla tenaz y el Eterno decide pues aplastar esa generación. Nosotros hemos visto, algunas en las parachas hemos visto que los animales pareciesen que ellos han hecho cruces de genética y ellos han tenido mucha relación con animales sexuales. El hebreo es diferente, dice ahí. ¿Sí? Aquí es Murá. ¿Cómo es? Murá. Murá el hebreo. ¿Qué? Para Para el miedo allá, para el temor allá. No es gira, no es gira. No es Girat. Ah, diferente. Es diferente, es totalmente diferente. Sí. Es otro temor, ¿no? Sí. Y además porque ese es un nivel animal. Sí. Porque es el temor que el animal tiene hacia mí, Sí. no el nivel del ser sí, humano no, para no. con el cada otro cu. Sí, también le dan como una expectativa de la muerte. Una de las tantas traducciones que ven acá. Lo pone como un terror. Vale, entonces volvamos al cuento de nosotros. El cuento de nosotros dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Que si yo quiero tener sabiduría, lo primero que tengo que desarrollar, ¿qué es? Temor. Temor, pero ¿qué es temor? Sí, ya reverencia y todo eso que hemos visto. Sí, el rostro, ese es el tema. Si una persona realmente quiere tener sabiduría, tiene que generar temor dentro de sí. Ahora, el hombre Santiago nos dice que pidamos sabiduría y pidámosla. ¿Sí? Y pidan con fe, no sean como las olas del viento, las olas del mar que se arrastrará por los vientos de aquí para allá. Y porque el que duda en todo es inconstante en todos sus caminos. Así dice Santiago. Entonces, el temor, si yo pido sabiduría y me dan sabiduría, ¿quién me da a mí el temor? Si el principio de la sabiduría es el temor. ¿Quién me da el temor? Sí. ¿Cómo? Que me da la La sabiduría. sabiduría. La regla de tres. ¿Sí o no? La regla de tres compuesta. Si el temor viene incrustado dentro de la sabiduría y yo pido sabiduría, Que yo me imagino que es el conocimiento ya de la palabra, ¿no? bueno, vamos para allá porque todos de alguna forma tienen conocimiento. Un católico tiene un conocimiento, un cristiano también tiene un conocimiento, ¿sí? Y pues tiene cierto grado de inteligencia, pero la sabiduría no es primero el temor y luego la sabiduría, o al contrario. No, pues yo le estoy preguntando. No, sí, pero vaya a Usted preguntar. también está preguntando. No, o sea, mi pregunta es, pues si uno pide sabiduría, Sí. pero la sabiduría, digamos, viene con temor, ¿no? O sea, uno primero tiene que conocer el temor, ¿no?
Pero, sí, yo entiendo, Juan. Pero si uno ese- conoce el temor, ahí para atrás conoce muchas cosas, ¿no? pero ese Pues temor- según la definición de temor, lo que tú entiendes por temor. ¿Tú qué entiendes por temor? Pues yo pienso que el temor, o sea, viéndolo con antesala, digamos yo faltar un mandamiento, ahí va el primer error. Pero digamos que Después si yo fuera teólogo rápidamente diría, pero eso es pecado, no es temor. Y faltar un no, mandamiento. porque yo puedo, Infracción de la ley. yo puedo faltar al mandamiento, digamos, yo sabiendo que está mal y importarme Nada. nada. Vale. ¿Te entiendes? No sabe conciencia. Pero si tú sientes algo de que dices, la embarré, ¿sí o no? O eso no está bien lo que yo hice. Eso es lo que tú llamas temor, te pregunto. Pues yo lo hago como David, él la embarrada y de una vez sabía que venía ahí para allá. Y para allá. De una vez como que, sí, o sea, no, sí lo sentía, pero como que sabía No lo atacarlo. aguantaba. Porque él de una vez como que se doblaba al Señor y como que sabía que le había embarrado. Vale. Tenía un buen grado de convencimiento de pecado, se llama eso. O sea, tenía un convencimiento rápido de pecado. O sea, estoy convencido de pecado. Sí, no duraba un mes pecando y relajado. Sí, entonces dice que el Espíritu Santo lo convence de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Sí, eso es una buena comunión con la Ruach, con la presencia divina. Entonces eso constantemente me está diciendo las infracciones, ¿cierto? Un buen estado. Cuando yo estoy sin eso, pues hácelo el conductor, le pasa todos los semáforos en rojo y bueno, que llegue el parte de la casa, lo pagamos. O sea, algo así. Cuando es la presencia divina se dice, no funciona así. ¿Sí? Entonces, 1-5. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, ¿Qué le falta? Sí, que se la pida a Elohim, sí. pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará, pero hay que pedir con fe. Con confianza. Vale. Ahora, si alguno está falto de sabiduría, pida a Hashem. Él le dará a todos los hombres generosamente y sin reproche, y le será dada. O sea, ¿se acuerda lo que dice Santiago? Dice que si yo no tengo sabiduría, ¿qué cosa? La pido. ¿Y él qué cosa? Él la da. O sea, ¿de dónde proviene la sabiduría? Del Eterno. Y como consecuencia, ¿qué me genera? Temor. ¿Sí me van a entender? La sabiduría viene de Akadosh Baruj Hu. Y dentro de la sabiduría, ¿qué cosa? Viene el temor. Y bueno, y ese temor es de Hashem o a Hashem. De Hashem. Temor a Hashem o temor. de Hashem, o sea, De- si es de, es porque él lo da. Sí. Si es A, es porque yo lo tengo para él. lo tengo para él. Es de. Bueno, él me dio el temor, pero temor para qué? Yo dije que las dos partículas eran viables. Y es, a mí me dan, ¿cierto? Sabiduría. Dentro de la sabiduría está el temor. ¿Y el temor es de quién? De Hashem. Para que yo desarrolle qué cosa. ¿Temor hacia quién? Hacia Hashem. Porque yo a quién le genero temor. ¿Yo a quién le debo temer? Dicen, no temas al que mata el cuerpo, sino aquel que destruye quién? El espíritu. A mí me dieron un temor, me lo dio a cada uno, y ese temor que él me lo dio para que yo lo desarrolle hacia él, porque se desarrolla. Miren, hay cosas que se desarrollan, a mí me lo dan, pero yo tengo que desarrollar. A todos nos dieron inteligencia, ¿sí o no? Por medio de la inteligencia yo puedo captar qué cosa, conocimiento, ¿sí o no? Hasta ahí llega el ser humano, o el ser humano cataloga dos cosas: la sabiduría, y la sabiduría, hay un tipo de sabiduría que es terrenal, dice la escritura, y es diabólica, y hay un tipo de sabiduría que es como celestial. Entonces, si yo desarrollo, a mí me dan sabiduría, si yo la pido. Si yo obviamente pido sabiduría y a mí se me da sabiduría, lo normal es que yo encuentre qué cosa, unos altos niveles de qué, de temor. Entonces, ¿pero qué es temor?
Volvemos al mismo punto. Temor no es susto. Porque dice la escritura que Él nos ha dado un espíritu de temor, entre comillas, sino de amor y dominio propio. Pero ese temor está en griego, no está en hebreo. El Eterno nos dio a nosotros, dentro de la sabiduría, incrustado el temor. Vamos a ver este Proverbios 2, del 1 al 5. Proverbios 2, capítulo 2. 2, 1 al 5. Sí. Bueno, leámoslo en esa. Empecemos por esa, ¿qué pasa? Sí. Hijo mío, si tú recibes mis palabras y guardas dentro de ti mis mandamientos, haciendo tu oído atento a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si llamas a la prudencia y levantas tu voz hacia la inteligencia, si la persigues como a la plata, si excavas buscándola como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué cosa? Comprenderás. Dice, Escúcheme bien. Acoge mis Ojo, porque palabras. esto nos va a dar algo interesantísimo. Dice, acoge mis palabras, hijo mío, guarda mi enseñanza, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Hashem y hallarás el conocimiento de Elohim. Penetrarás en el temor. ¿Y eso cómo dice la causa? Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, poniendo atención a la sabiduría, inclinando tu corazón hacia el entendimiento, y la aplicaras a la instrucción de tu hijo, si clamas para sabiduría y levantas tu voz para discernimiento, si lo buscas como a la plata y lo rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor a Hashem. Entonces, una cosa es tener temor y otra cosa que es entenderlo. Y por eso uno le complica cuando le dicen, ¿usted tiene temor de Dios? Uno dice, pues supongo que sí. Dice, pero una cosa que yo diga, pues sí, yo tengo, y uno realmente en el fondo tiene miedo y no temor. Pues por las mismas doctrinas que nos han enseñado. Sí, que uno le dice, no tiene más es miedo que temor. Y el temor ahí por ningún lado habla de susto. Sí, no. Ahora vamos a leer el Tanakh, ¿qué dice? Por favor. Hijo mío, si tomares mis dichos y mis preceptos guardares contigo, para prestar atención a la sabiduría tu oído, inclinares tu corazón a la comprensión, pues si al entendimiento llamaras, a la comprensión dieres tu voz, si buscares como a la plata y como a tesoros lo rebuscares, entonces entenderías el temor al Eterno y el conocimiento de Elohim encontrarás. ¿Me permites un momentito? Pero Dice 1:6. Hijo mío, si tomares mis dichos y mis preceptos guardares contigo, para prestar atención a la sabiduría de tu oído, inclinares tu corazón a la comprensión, pues si al entendimiento llamaras, a la comprensión dieres tu voz. Si la buscares como a la plata y como a tesoro la rebuscares, entonces entenderás el temor y el conocimiento de Elohim encontrarás. Porque el Eterno, me alargué, otorgará sabiduría de su boca, conocimiento y comprensión. Ocultará para los rectos el saber, es un escudo para los que andan con integridad. Vuelve a leer. Hijo mío, si tomares mis dichos y mis preceptos guardares contigo, para prestar atención a la sabiduría de tu oído, inclinares tu corazón a la comprensión, pues si al entendimiento llamaras a la comprensión dieres tu voz. Si la buscares como a plata y como a tesoros la rebuscares, entonces entenderás el temor del Eterno y el conocimiento de Dios. Entonces vamos por partes. Hijo mío, si tomares mis dichos y mis preceptos guardares. Hijo mío,
si tomares mis dichos y mis preceptos guardares, para prestar atención a la sabiduría, inclinares tu corazón a la comprensión, pues si el entendimiento llamaras, a la comprensión dieres tu voz. Si la buscares como a plata y como a tesoro la rebuscares, entonces entenderás el temor al Eterno. Léelo tú otra vez en la traducción. Acoge mis palabras, hijo mío. Guarda mi enseñanza. Que tu oído se abra a la sabiduría. Que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Hashem y hallarás el conocimiento de Elohim. ¿Ya verás? Bueno, entonces, palabras más, palabras menos. ¿Qué hay que hacer para entender el temor a Hashem? Entonces una pregunta. Entonces Sansón, les digo, Salomón, ¿en qué momento de su vida tuvo temor? ¿Cuando pidió sabiduría? Sí. ¿Para atrás, no? Es que existe, hay una cosa. Si él dice que pida sabiduría, y dice, y pida, porque él dará en abundancia, no sabemos cuánto. No sabe cuánto sabiduría te va a dar a ti, no es cuantificable. Yo no puedo decir. ¿Cómo? Sí, no, dice que en abundancia, pero ¿qué es abundante? ¿Te puede dar abundante y a ti abundante? No lo sabemos. Pero sí puedo evaluar el nivel de sabiduría que me han dado, ¿cierto? Por el nivel de temor que yo desarrollo. O mejor dicho, el temor, si yo tengo un temor, entonces entenderás el temor a Hashem. Dice terminando el texto. ¿Sí? La base de todo esto, se basa en qué cosa? Si a mis palabras dieres oído. ¿Sí o no? Acoge mis palabras, hijo mío, guarda mi enseñanza, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad, apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Esa palabra razón no existe. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yudhei Bajei y hallarás el conocimiento de Elohim. Sí, busca la sabiduría y penetrarás en el temor de Hashem. Pide sabiduría y le da temor también. Yo les he dicho que si yo pido sabiduría, dentro de la sabiduría que está el temor, pero el temor tiene una estructura. ¿Sí o no? Dice, entenderás el temor. ¿Cuál es la estructura del temor? ¿Cómo se genera en mi temor? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la palabra temor y miedo? El temor viene a través de qué? Si yo genero un buen temor, yo voy desarrollándome dentro de la sabiduría. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Pero sí, Porque dice que el principio, no quiere decir que el temor sea sabiduría, no, el principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué me dices? Pero de acuerdo a lo que se traduce por temor, Sí. entonces, pues ese principio es el principio del temor. Entonces es ser reverente con el Eterno, doblegarse, Guardar. venerarlo, respetarlo, sonrejarse con él. Todos esos conceptos que de acuerdo a la palabra del hebreo que tenemos para nosotros en español. No te entendí. Sí, o sea, el principio del temor es eso, ser reverente. Sí. ¿Sí? Esta es la sabiduría, ¿sí o no? Esta es la sabiduría.
dentro de la sabiduría está el Yo temor. empiezo ahí por ejemplo. ¿Sí o no? El temor tiene, vamos a hacer algo entonces. ¿Por qué no me dicen los verbos que están dentro de Proverbios 2.1? Los verbos, las acciones. Empieza con si recibes mis palabras. Recibir sus palabras. Recibir sus palabras. ¿Qué más? Guardas mis mandamientos. Guarda. Listo. ¿Qué más? Poniendo atención a la sabiduría. Poniendo atención. Sí. Inclinando tu corazón hacia el entendimiento. Sí. Y la aplicaras a la instrucción de tu hijo. Esta palabra en la otra no aparece, ¿no? No. Aplicar. No. Recibir. Guardar. Atender. Inclinar tu corazón. Aplicar. ¿Qué más? Si clamas para sabiduría. Sí. Si clamas para sabiduría, Clamar. dime, sí. Clamar para sabiduría. Levantas tu voz, levantar la voz. Sigue. Buscarla. Y Sí. de las cosas como plata y eso. Buscar la sabiduría. Como si fuera plata. Entender. Entonces ahí ya, después de todo eso, entonces dice, entonces entenderás. Entonces, ¿qué cosa? Entenderás. Entenderás el temor y no cogerás sabiduría. ¿Cómo? No tomar, o sea, entenderás que es el temor, pero no va a tener sabiduría, ¿sí? O sea, después de todo eso tienes que entender qué es el Que temor. Entiendo. Vas a entender que es el temor. Yo entiendo. Pero no tienes sabiduría. Pues no, pues sí, porque dentro de la sabiduría está el temor. Sí, conocimiento. Sí. ¿Cómo? Sí, porque en principio dentro de la sabiduría está el temor. Ahí. Es un Lo- principio. Sí, no, lo que estamos haciendo aquí hoy es cómo desarrollar. O sea, estamos aprendiendo a desarrollar el temor. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es temor? ¿Qué es temor? ¿Qué me ha enseñado a mí por temor? ¿Dónde está ahí la palabra susto? En ningún lado. Ni miedo. La palabra miedo. Nada. Es temor. ¿Dónde está la palabra, yo qué sé, escalofrío? ¿Dónde está la palabra ahí como impacto? Yo qué sé. No. Dice, reciba, guarde, atienda, incline su corazón, aplique y búsquela más que la plata. Entonces yo entenderé qué cosa, el temor. ¿Sí o no? Y si yo entiendo, está un texto que a mí me fascina, que fue el texto que los textos me fascina, que es: no se gloríe el rico en su riqueza, ni el poderoso en su fuerza, sino que ha de gloríese en algo, en conocerme y en entenderme. Y eso es un complique. En conocerme y en entenderme. Entonces el temor, ¿cómo desarrollo un buen temor? Entonces uno le dice, bueno, ¿y usted tiene temor a Dios? ¿Usted tiene temor a Dios? ¿Sí o no? Pero cuando uno le pregunta a una persona, ¿tú tienes temor de Dios? Ellos no lo entienden como el temor sino como un miedo, No, ¿cierto? ellos automáticamente El miedo. dicen, no, sí le tengo Sí, miedo. sí, tengo Contestan, miedo. sí le tengo miedo. Sí, Parece que Sí. está muy asociado como al concepto que cada quien maneja. Sí. Digamos, si acá vemos como una hora para Para saber qué es temor, y muy sí. seguramente no nos va a quedar bien porque va a ser la también. Pues ahora imagínense la gente que le anda metiendo el miedo Sí. con el temor. Sí, sí. Es más fácil. Sí. O sea, es más Es fácil, más fácil, pues. es más fácil meterle a la gente Yo sí susto. lo relaciono muy cercanos, el temor al miedo. Ah, vale. Pero es muy fácil inculcarle a la gente rápidamente, sin esto que estamos haciendo aquí, decirle a la gente que sienta miedo. La siente. Uy, Porque a la gente, siente. a la gente siente de cierta adrenalina y desplazamiento cuando le genera miedo. No sabiduría. ¿Sí? La gente le gusta de cierta forma esa adrenalina, pero poco la sabiduría. Porque si usted es sabio, usted no se sube por ejemplo, a unos bichos que mandan de los puentes sin seguridad. Eso se llama ser sabio, es si están todos los medios de seguridad para yo mandar. Sí, claro. La adrenalina me dice tírese, que eso siente no hay nada bacano. Si uno sabe cómo acá, uno no sabe si lo van a recibir allá bien o lo van a recibir mal, eso no se sabe.
¿sí? Yo ya escuché de uno que se salió de un tobogán, Ah, sí. salió a volar en un tobogán, en 1.000.000 una, pero salió a volar, Con las piedras. ¿cierto? La adrenalina le llamó la atención, pero la sabiduría no. Entonces, ¿la sabiduría qué nos lleva? No, pero ahí sí tampoco era culpa del hombre que no queda pensar que es. Sí, la sabiduría, dice la escritura que la sabiduría clama en las calles. ¿Sí? Entonces, si para yo desarrollar realmente el temor, yo lo genero solamente a través de qué? Del seguir, del guardar, del mantener, del inclinar. Pero es el temor a o de. Bueno, Temor a. entonces, si yo pido sabiduría y dentro de la sabiduría viene el temor, a mí me dan temor. Y lo que a mí me dan, esa cápsula, desarrollada bien desarrollada, yo genero temor acerca de Baruj, que no es susto, no es miedo. No, está ¿Sí? bien. Entonces, a mí Hashem me dio temor de Hashem para generar temor hacia Hashem. Yo primero es el B y luego. Sí, el A. Uy, Sí, porque como eso- cíclico. Sí, sí, a mí me dan para yo poderlo generar. Es decir, a mí me dieron algo. Inteligencia nos dieron a todas. Sí, pero si nos la pasamos viendo los Simpsons, baila. Sí, ahí se queda. Ahí me dieron, ¿cómo? Todos dicen, no, es que la gente tiene ese corito. Es que yo no entiendo la Biblia. Entonces, la escritura nos dice que yo debo, que dentro de ese paquete de temor, yo debo recibir, ¿cierto? ¿Qué cosa? Sus palabras. Ese es el principio para yo desarrollar el temor. Entonces todo el mundo dice eso, es que yo no entiendo ese libro. A la gente le dieron inteligencia, sí. La usa para otras cosas, ¿es problema mío? No es problema mío. Si yo cojo mi cerebrito y lo meto aquí en ese libro, yo empiezo a desarrollar ¿qué cosa? Sabiduría. Pero a la vez empiezo a recibir ¿qué? Temor. Yo no puedo generar, entenderás, entonces entenderás, entender el temor a Hashem, si yo no empiezo por recibir ¿qué? Sus palabras. Yo no le puedo temer. ¿Cómo yo me puse a pensar, ¿cómo, cuando yo le temo a alguien que no conozco, cómo se llama eso? Alguien que no conozco. Sí, me dicen, vaya por el camino. Y si usted va por el camino a oscuras y usted escucha un grito, eso se llama la patasola. Y la patasola, sí, no, y la patasola lo saca usted a correr. No, si va por el camino y una casa que está a la orilla de la carretera, no pase por ahí porque por ahí asustan. Ya eso automáticamente, cualquier casa que usted encuentre por el camino ya le va a generar miedo. Bien, ¿sí o no? Eso es, y nos enseñaron desde pequeño a la acción bajo el miedo. Si usted no se toma la sopa, ¿qué pasa? Se lo lleva el coco. Se lo lleva el coco. Entonces, todo nos enseñaron bajo el acto de que temor, miedo. Casi la mayoría de los actos. ¿Por qué fuimos tan malos para ciertas materias en el colegio? Porque el tipo que le enseñaba no nos vendía la idea, sino que el man tenía una berraca regla en la mano. Mierda. Entraba como una asistación, como una así, ¿sí o no? Y se saca en una hoja. Sí. Y suena ¿Sí o esa no? regla en el piso. ¿Sí? ¿Cómo a mí? Mire, por ejemplo, lo que algunos me han explicado, el tipo que a mí me vendió, por ejemplo, química, no es una que me matara química, pero me la resultó vendiendo. El tipo, ¿sabe qué empezó? Entró a un man cartagenero alto, sabía cualquier cantidad del tipo, y entró, se paró y nos echó un chiste. Primera columna: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Segunda columna: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Tercera columna: carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. La electronegatividad de la primera columna: 0.278. ¿Usted cree que a mí se me olvida eso? No. ¿Sabe? No me olvidó. No, pues venga, no, pues. ¿Por qué cree que no se le olvidó? Porque el man, por la actitud del man, me hizo cogerle amor a eso. Sí, dijo, o sea, de entrada además nos vendió la idea. Me dijo, ¿sabe qué? La química es lo más lindo del mundo. La química es lo más sencillo. La química es chévere. La otra que hubiera dicho es, saquen una hoja. ¿Qué hacía la de álgebra? La álgebra no nos vendió nada, nos vendió un poco de letras. ¿Sí o no? ¿Y qué nos decía?
eso. Saque una. ¿Quién le coge a usted cariño a eso? Nadie. Entonces, ¿cómo nos meten eso? A punta de. Uno le dice álgebra y uno se acuerda del susto. Uno le dice química y dice, no, qué mamera. ¿Sí? Y uno le dice, ¿usted tiene temor a Dios? ¿Qué cosa? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene uno? Miedo. ¿Por qué? Porque le llaman infierno y cielo. Nunca le dicen otras cosas de Dios. De acá pero usted no genera temor, usted genera ¿qué es? Miedo. Y en las congregaciones que generan, ni siquiera miedo, incertidumbre. Porque no hay nadie más lleno de incertidumbre que el cristianismo. Porque ellos ni tienen miedo, ni tienen susto, ni tienen cobardía, ni tienen sabiduría, no saben porque no saben para dónde van. El profeta mismo dijo, son unas ovejas que van ¿qué? Sin pastor. Porque no tienen un norte hacia donde irse. A lo menos empiecen por un principio. No, eso es cada 8 días la predicación de la billete, predicación sobre la restauración, sobre la no sé qué. Pero la gente genera temor a Hashem. ¿Cuándo? Nunca. ¿Cómo lo puede generar? Y entonces, ¿cómo genera sabiduría? No se puede. Entonces uno dice, ¿quién le enseñó a usted eso? Pues, ¿quién le enseñó? Pues Dios, porque ¿quién más se lo va a enseñar a mí? Que el mismo Dios que me enseña a uno, me enseña a usted. No es que yo soy muy bruto para la Biblia, pero ¿por qué hacer bruto? ¿Cómo va a ser bruto? Eso no tiene lógica. Entonces, ¿por qué la gente no desarrolla eso? Esa capacidad de temor. Si son inteligentes. Todos somos inteligentes. No piden sabiduría. Bueno, yo también creo una cosa. A cada uno le da sabiduría a todo el mundo. Porque a mí no me va a dar sabiduría si yo me la paso metiendo, por ejemplo, otra cosa de literatura en mi cabeza. Si la enfermedad mía se llama marxismo-leninismo, a mí me da una inteligencia, esa es una inteligencia terrenal, pero la inteligencia que es superior me la tiene que dar, porque él ve que yo me esfuerzo. Yo no puedo desarrollar temor si no busco la inteligencia, o sea, si no desarrollo la inteligencia. Vamos a terminar con este texto. Seguimos teniendo 8 con esto. Quiero que sigan echando cabeza a eso, porque ahí están los puntos para entender el temor. Entender el temor. Ahora, ¿qué más grande, la sabiduría o el temor? ¿Qué se debe preocupar más el hombre, por la sabiduría o por el temor? Por el temor. Por la sabiduría, que el temor es el principio de la sabiduría. ¿Qué más grande, la sabiduría o el temor? La sabiduría. La sabiduría. ¿Sí o no? Dentro de la sabiduría está el temor. O sea, yo creo que una palabra proporcional sería decirle a otro paisano, decirle, ¿usted tiene sabiduría? Colosenses 2:3. Dice, en él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Léenlo esa, por favor. En el que se encuentran ocultos todos los tesoros. de Entonces, la lee el sabiduría, 2:2, por favor, que está como desenganchado el texto ahí, por favor. para que cobren ánimo, se mantengan unidos en el amor y alcancen así el conocimiento pleno de todos y descubran el secreto de Dios, que es Cristo, en el que se encuentran ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. ¿En quién están escondidos todos los secretos? ¿En quién están escondidos? Todo el conocimiento y toda la sabiduría. En Jesús. ¿Están qué? ¿Por qué escondidos si no a la luz? Porque el Eterno dice, busca. Siempre le dicen a uno, pero ¿por qué uno los sueños se los dan como unas moralejas? ¿Por qué Yeshua habla en clave? ¿Por qué no le hablan en directo? Porque se toman el tiempo de buscar. ¿Por qué creen? ¿Qué pasaría si yo le doy a alguien con claves las cosas y no se las doy en plata blanca? Desarrolla el entendimiento. Desarrolla el entendimiento. Tiene que se esfuerce. Claro, porque si se lo van a dar así, imagínense que va a tener nada. Relajado. Sí, no. ¿Sí? Todo lo va a tener fácil. Se Ey. estalla también, ¿no? ¿Perdón? Se estalla uno, ¿no? Se estalla uno. Si en Yeshua, esto es una sola introducción porque de noche seguimos con el mismo tema y seguimos ahí, pero tomando cada verbo. Decir, guardar, atención, inclinar, aplicar, buscar. Ahí vamos a pararnos en cada verbo. Pero hay que entender desde ahora que todo
la sabiduría, en que se encuentran escondidos todos los secretos de la sabiduría y el entendimiento. Todo está escondido. Si está escondido, toca buscarlo. Y si toca buscarlo, por ahí tú le dices una traducción, le dice búscalos como a perlas. ¿Alguien le dio algo así? ¿No? ¿Estoy loco? Como tesoros, algo así. Hay una parábola que se llama la perla escondida. ¿Sí? Dice como a tesoros, búscalos. O sea, no es fácil encontrar sabiduría. Si yo no encuentro sabiduría, no es fácil encontrar, ya leímos eso. No es fácil encontrar el temor a Hashem. Si yo tengo esto de temor, yo tengo cuánto de sabiduría, más o menos al mismo tamaño. O sea, no puedo desarrollarlo. La sabiduría es consecuente. Y una de las cosas que obviamente hoy no existe es eso, sabiduría. Hoy existe, ¿qué cosa? Unos deslineamientos. Tú tienes susto, yo teniendo miedo, yo teniendo cualquier cosa, pero no tienes sabiduría. Y la sabiduría, ¿cómo es? Hay que buscarla. Y eso es complicado. Oremos.